Del orden del día, agradecemos la presencia del secretario de Educación y de conformidad con el contenido del acuerdo número 3, aprobado el 30 de octubre del presente año y atendiendo lo previsto en el artículo 193 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se hace saber al ciudadano secretario de Educación para todos los efectos que correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el señor secretario de Educación, Jaime Flores Merlo. Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto a las diputadas y diputados integrantes de esta 59ª legislatura, a los integrantes de la mesa directiva, en particular a su presidente, el maestro diputado Guillermo Toscano Reyes. Agradezco la presencia de quienes el día de hoy nos acompañan en el auditorio, a los integrantes, compañeros y amigos de nuestra organización sindical, de los diferentes institutos, a la ciudadanía y público en general que hoy nos acompaña, a los compañeros de los medios. Muy buenas tardes, amigas y amigos todos. Comparezco ante esta soberanía para abundar sobre los temas educativos que se desprenden del tercer informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo, del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, con el propósito de intercambiar, en un marco de respeto y civilidad, puntos de vista sobre el estado que guarda la educación en la entidad. Como secretario de Educación, debo compartirles que desempeño una responsabilidad pública que da resultados específicos, que nos permite, como un gran equipo, ofrecer mejores indicadores educativos y que estos, con el esfuerzo de todos, se traducen en cambios que impactan favorablemente en el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad colimense. Esta comparecencia es un ejercicio republicano y de transparente rendición de cuentas, así como de cumplimiento de compromisos en la formación de la niñez y juventud estudiosa. En virtud de lo anterior, comparto con ustedes datos sintetizados de un año de compromisos cumplidos y de los resultados obtenidos. La Secretaría de Educación, que me honro en presidir, atiende a 133,133 alumnos de educación básica en 936 escuelas con 7,522 docentes. En el ejercicio que se informa 2018, en lo que concierne a becas, se hizo entrega de 992 becas BAPIS con una inversión de 2,821,560 pesos para estudiantes del ICENCO. En lo que refiere al programa de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, Promajoven, se entregaron 320 becas con un monto de 1,048,050 pesos. Otro programa de becas, el programa Becas Ternium, benefició a 55 alumnos con una inversión de 550,000 pesos. Quiero informar también de los resultados obtenidos en las mesas de trabajo que se conformaron para revisar la problemática de los trabajadores de la educación de las secciones 6 y 39 del CENTE. Como resultado de estas mesas, se ha dado respuesta en gran medida a rezagos anteriores a esta administración en temas del servicio profesional docente, económicos y laborales. Esos resultados se reflejan en los siguientes puntos. Se regularizaron 738 plazas para trabajadores agremiados a la sección 39 del CENTE. Se asignaron 259 plazas por evaluación del desempeño al término del segundo año. Se entregaron 2,877 nombramientos definitivos a docentes y directivos. Y algo muy importante, se regularizó la situación salarial y se basificaron 255 trabajadores del sistema EMSAD y telebachilleratos comunitarios. En cuanto a los resultados de la prueba Planea, informo a ustedes que conforme a la información del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa en 2018, en esa ocasión y con gran satisfacción podemos informar que nuestras alumnas y alumnos de educación secundaria ocupan el segundo lugar a nivel nacional en lenguaje y comunicación y el cuarto lugar en matemáticas,
situándonos además por encima de la media nacional. Y en lo que respecta a educación media superior, en el ciclo escolar 2017-2018 y como resultado también de la prueba Planea, en lenguaje y comunicación, así como en matemáticas, nuestros estudiantes de este nivel colocaron a Colima dentro de los primeros 5 lugares, superando en ambos casos la media nacional. Lo anterior demuestra el alto sentido de responsabilidad y compromiso de maestros y padres de familia, tanto en secundaria como en media superior, a quienes el gobierno del Estado reconoce sus esfuerzos. Los resultados obtenidos en 2017 en cuanto a la prueba Planea son superiores con relación al 2015. Pero también se evaluaron a los maestros y los resultados de la evaluación de los maestros en Colima nos indican que ocupan el primer lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de maestros destacados en el ciclo escolar 2017-2018 en el desempeño de directivos y supervisores. Y de acuerdo con los informes de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 2018, Colima se ubica también en el segundo lugar nacional en cuanto a los resultados de la evaluación de ingreso y desempeño para maestros del Estado de Colima. Para contribuir a la política pública Escuelas Conscientes, Comunidades Ciudadanas, y alineada al nuevo modelo educativo para fortalecer el currículo y desarrollo personal y social de los alumnos, se lleva a cabo, dentro del componente Cultura en tu Escuela, la creación de 6 grupos artísticos de la Secretaría de Educación. El Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa, INCOIFED, ha aplicado en los primeros 3 años de gobierno del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez una inversión de 783,644,539 pesos con 62 centavos, con 784 acciones en planteles de los 3 niveles educativos de los 10 municipios del Estado. Lo anterior, mediante recursos de 5 diferentes programas: el Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, el Programa Escuelas al 100, el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, FESIEMS, el Plan de Apoyo a la Calidad y Transformación de las Escuelas Normales, PACTEN, y el Fideicomiso de Fondo de Desastres Nacionales, FONDEN, beneficiando con esto a más de 70,000 colimenses. En el programa Escuelas al 100, cuya administración de recursos a la fecha es por el orden de los 513,199,669 pesos, contempla acciones en 281 planteles de los 10 municipios del Estado, de los cuales 90 aproximadamente aspiran a obtener un certificado parcial o total en los componentes del programa. Con el PACTEN se construyó la primera etapa de la Biblioteca Griselda Álvarez en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero, Campus Cuauhtémoc, con una inversión de 14,594,124 pesos con 54 centavos. En cuanto al Fondo de Desastres Naturales, este fondo se aplicó en 37 planteles, con una inversión de 14,640,140 pesos en la rehabilitación de las escuelas dañadas por el huracán Patricia en 2015. El Instituto Estatal de Educación para los Adultos logró en la campaña de alfabetización y abatimiento del rezago educativo la conclusión de nivel de 20,584 personas mayores de 15 años en educación primaria y secundaria, y también se logró la certificación de 11,069 de ellos. Se realizó la firma del convenio de colaboración entre la Embajada de Japón y el gobierno del Estado de Colima para la construcción del primer centro de educación para adultos en el municipio de Armería, con una inversión de 1,521,000 pesos. El Estado de Colima, durante 2018, disminuyó al 2,8% el analfabetismo, lo que coloca a la entidad en posición de levantar bandera blanca de acuerdo a los parámetros internacionales de la UNESCO. Lo anterior es menor al 4% que señala el organismo como parámetro de poder obtener esta calidad. El Instituto Colimense del Deporte, durante la presente administración, albergó eventos de talla internacional como el Campamento Nacional de Handball Premier 2017. En la Olimpiada Nacional
Participaron 426 deportistas, obteniendo 10 medallas de oro. En la Olimpiada Nacional Juvenil, 6. Y en la Paralimpiada Nacional, 39 medallas de oro. Cabe destacar que por segunda ocasión consecutiva, la entidad fue seleccionada para ser sede de la Paralimpiada Nacional. En el último año participaron 206 atletas colimenses. Estas acciones contribuyen contundentemente a la reconstrucción del tejido social. Con una inversión de 134.265.063 pesos con 80 centavos, el INCODE ofreció durante la presente administración 558 acciones, beneficiando a 541.658 usuarios. Estas acciones han sido desarrolladas, entre otros, por 72 entrenadores locales, nacionales e internacionales, donde sobresalen 51 entrenadores colimenses en diversas disciplinas. Logros más destacados en el sector educativo de la presente administración. Se le dio continuidad al programa de inglés en las escuelas de tiempo completo gracias a las gestiones del gobernador del estado ante la Secretaría de Educación Pública. Se crearon 42 plazas definitivas de inglés en educación primaria con recursos estatales. Se logró la certificación para docentes y alumnos dentro del programa de inglés. Se logró la regularización económica y basificación de plazas en educación media superior para maestros de EMSAD y telebachillerato. Colima es el primer lugar con mayor porcentaje de maestros destacados en el ciclo escolar 2017-2018 por promoción de directivos y supervisores. Se hizo la entrega de plazas de nuevo ingreso con estricto orden de prelación y bajo acto notarial. Se hizo la entrega de nombramientos definitivos. Se capacitó al 100% del personal docente en el nuevo modelo educativo. Se hizo el convenio de colaboración para el otorgamiento de becas Ternium. Se establecieron en cada una de las escuelas los comités de seguridad y emergencia escolar. Y en el componente del modelo educativo Cultura en tu escuela destaca la creación de 6 grupos artísticos. Se capacitó al 100% de directivos de planteles de educación básica en los protocolos de seguridad y emergencia escolar y en el marco del Programa Nacional de Convivencia Escolar, el manual de 3 protocolos específicos: abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Colima es el primer lugar nacional en aplicación de recursos en escuelas al 100 y en el marco del programa Estudiantes Colima Siglo XXI, durante el ciclo escolar 2017-2018, se entregaron a estudiantes de primer semestre de educación media superior de EMSAD, telebachillerato y CONALEP 2,000 computadoras portátiles. Se logró la construcción y equipamiento y dotación de acervo cultural de la Biblioteca Griselda Álvarez Ponce de León del ICENCO Campus Cuauhtémoc. En coordinación con la UNESCO, se participó en el proyecto de la enseñanza de las ciencias con enfoque de género en el 100% de los planteles públicos de educación preescolar. Le informo, señor secretario, que su tiempo ha concluido. Vamos a proceder y agradecer la exposición del secretario de Educación y de conformidad con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Marta Mesa Oregón, diputada única del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, diputado presidente, compañera secretaria. Adelante, compañera. Compañeros y compañeros diputados, público que nos acompaña, le doy la más cordial bienvenida al secretario de Educación, profesor Jaime Flores Merlo. Bienvenido. Gracias, en esta su casa, la Casa del Pueblo. En el marco del modelo educativo, con el campo de formación académica, exploración y comprensión del mundo natural y social, así como los ámbitos de autonomía curricular de proyectos de impacto social, sé que se trabaja desde la Secretaría de Educación una serie de acciones encaminadas a fomentar la protección y conservación del medio ambiente desde la escuela, mismo donde yo aquí en el Congreso soy secretaria de esa comisión.
Se han realizado con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el IMADES, entre las que destacan escuelas de verano, talleres itinerantes de herbolaria mexicana, proyecto Fiesta de Árbol, desarrollo de huertos escolares, proyecto Nutrir a un Niño, Alimenta México, taller naturalista, proyecto Habitat, espacios polinizadores en tu escuela y las visitas guiadas al Centro Interactivo de Cultura Ambiental. Yo señalo que en un gobierno no todo es muy bueno, no todo es malo. Es como las personas, no somos buenas ni somos tan malas. Aquí yo sí quiero reconocer que en mi municipio, Manzanillo, se hizo una escuela en un fraccionamiento Los Patos, que está muy lejos de la mancha urbana y que hay un sinfín de población, y agradezco esa sensibilidad para que se haya hecho esa escuela, ya que los niños tenían que bajar hasta Manzanillo o subir a Chandiablo. También en la escuela secundaria Pablo Latapizarre se hizo una techumbre que viene a beneficiar a esos niños porque se hizo fuera de la escuela. Para cuando llueve, los niños ahí se resguardan de la lluvia o bien los niños que entran en la tarde del sol. También se hizo una rampa para discapacitados, en la cual yo también soy parte de la gente con discapacidad. Son cosas que yo tengo que destacar. También quiero agradecerle, yo había ido con usted en la otra administración o en el otro trienio, donde sabíamos que en el CAI o antes Sendy faltaba personal. Yo le quiero agradecer porque ese personal ya está en su totalidad. En cuanto a asistentes, nada más sí pedirle, tenemos una enfermera, pero nos hace falta un médico que atiende a los chiquitines que son desde guardería hasta preescolar. Yo aquí sí quisiera pedirle que me diera una respuesta como para cuándo podría solucionar esa situación. Al igual, de Colima van educadoras que trabajan de 8 a 1. Nosotros necesitamos que las educadoras que van trabajen de 8 a 3, porque es el tiempo que los niños están dentro del CAI. Aquí preguntarle cómo buscar una solución a esta situación. Yo lo escuché hablar ahorita de INEA. Compañera diputada, le informo que su tiempo ha concluido. ¿Quiere hacer uso de su primer réplica? 3 minutos, sí. Adelante, compañera. INEA, usted sabe que yo trabajé muchos años ahí. Y usted dice que ya está para levantar la bandera blanca. ¿Y por qué no se ha hecho? Yo le hago un reconocimiento a mis compañeros de INEA, que es mucho lo que ellos trabajan, es poco lo que se les paga, y yo creo que su esfuerzo ya debería de ser levantando esa bandera. La otra pregunta es, ¿cómo explica usted las constantes críticas en deficiencia en escuelas en cuanto a infraestructura, mobiliario y equipo? La otra, como secretario, ¿cuál es su postura en el cobro de las cuotas escolares a los padres de familia? Que aunque dicen no se cobra, hay escuelas que se siguen cobrando. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos, ya que hizo uso de 3 minutos de una réplica a la compañera diputada, para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por la diputada Marta Mesa Obregón,
diputada única del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, con su permiso, presidente. Adelante. Le agradezco a la diputada Marta Mesa y efectivamente coincido con la comisión que usted representa, lo que es la conservación y cuidado del medio ambiente. Es una de las temáticas que más ocupa y preocupa en la educación básica. Es un tema básico en los currículos de atención y dentro de la propia problemática que se trabaja, la Secretaría de Educación establece convenios con diferentes dependencias, ya lo comentaba usted. Son 8 los temas que hemos atendido dentro de esta temática en cuanto a la protección y cuidado del medio ambiente, ya lo mencionó usted. En la escuela de verano se abordó la temática propia de la conservación del medio ambiente. En la cuestión de los talleres de herbolaria se llevan las diferentes escuelas de educación básica, pero se hace un énfasis específico en lo que son las medicinas tradicionales mediante este curso y taller de herbolaria. Se tiene también un proyecto muy importante de huertos escolares y huertos familiares. Recientemente, en coordinación con Andrea Toscano de Mexicana Universal, iniciamos un programa muy importante que tiene que ver con la nutrición y que también se concentra en la ubicación, colocación y seguimiento de huertos escolares con los alumnos. Lo hemos hecho también en educación media superior y es parte de las problemáticas que se tienen dentro de los trabajos de visitas guiadas. Recientemente, con la visita de la cónsul de Estados Unidos a Colima en particular, iniciamos también un programa Hábitat en una escuela secundaria pública, la secundaria 13 de Villa de Álvarez, que tiene que ver con los polinizadores en tu escuela. Parte de un programa que se llegó y que se tiene seguimiento con una asociación que es la Colmena del Abuelo y que lo vamos a seguir aplicando en las diferentes escuelas. Efectivamente, diputada, la construcción en la colonia de Terraplena, en Los Patos, cumplió ya a cabalidad su servicio de educación básica. Se construyó en primer término un preescolar, posteriormente una primaria y este año construimos ya la educación secundaria, lo que impide el desplazamiento de todos los alumnos de esa colonia en particular hacia diferentes escuelas del municipio. Por lo que tiene que ver con la techumbre de la secundaria Pablo Atapip, es un programa que estamos implementando. El gobernador del estado presentó a la UNESCO un programa de 50 techumbres en diferentes escuelas del estado que vamos a seguir insistiendo para que con recursos federales se puedan aplicar, porque hoy en día las techumbres en las escuelas no es un lujo, es una necesidad ante diferentes acciones que se realizan en las escuelas públicas del estado de Colima. En cuanto al personal del CAI, le hemos ido cumpliendo a sus peticiones, señora diputada. Nos habremos de abocar a la prestación del servicio del médico, que aunque se tiene una enfermera, yo creo que la presencia del médico dará más seguridad y certeza a los padres de familia. Lo vamos a hacer, a ver si es posible que lo hagamos a partir de enero del próximo año, diputada. En cuanto al personal de CAI, que ya tiene ese cumplimiento, se cumple un compromiso con usted y con la maestra Claudia, que nos reclamaba constantemente. Sobre las educadoras que trabajan en los centros de atención de 8 a 1 de la tarde, es su jornada normal, laboral. El demás personal, o sea, las educadoras dentro de los centros de atención integral, que son los CENDIs, cumplen su horario escolar, que se da en lo que es de educación preescolar. Las demás trabajadoras de los CENDIs, como son asistentes educativas, como son nutriólogas, como son enfermeras, cumplen su jornada laboral hasta las 3 de la tarde, ya que los padres de familia dejan a sus hijos con esa seguridad de regresar y recogerlos a las 3 de la tarde. Pero la jornada laboral de nuestras educadoras se apegan a lo que contempla su jornada de trabajo, que cumple a esa hora. En cuanto al IEA, que efectivamente yo reconozco el trabajo que el equipo realiza y que han hecho esfuerzos extraordinarios para que Colima se pueda posicionar y levantar bandera blanca. Eso obedece y se hace necesario un protocolo que no depende del gobierno del estado, depende de la Secretaría de Educación Pública Federal, depende del propio INEA y de un consenso para que con autoridades de la UNESCO puedan venir al estado y levantar bandera blanca. Colima se encuentra en condiciones, el gobierno del estado ha hecho lo pertinente para que se pueda levantar bandera blanca y esperamos, si es posible, que se pueda lograr en este año
y si no, seguiremos insistiendo. En cuanto a las críticas que tienen que ver con cuestión de infraestructura, yo aquí quiero reconocer la excelente gestión que hacen las maestras, los maestros y específicamente los directores de reportar oportunamente las carencias que en materia de infraestructura se tiene. Hoy tenemos 3 programas que atienden los rezagos en materia de infraestructura. El programa Escuelas al 100, el programa general de obra con recursos del FAM y el programa de la reforma. Todas esas acciones se cubren año con año y precisamente en este momento, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, estamos recibiendo las necesidades de los diferentes planteles para poderlos atender con el ejercicio presupuestal 2019. Pero hay algo muy importante. Cuando existe alguna situación de suma urgencia que ponga en riesgo la prestación del servicio o la integridad de los alumnos y los maestros, no habrá recurso económico que se escatime para poder resolver esta problemática. Y finalmente, sobre las cuotas escolares. El Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación ratifica su compromiso de respetar lo que establece la Ley General de Educación, la Ley Estatal de Educación y los exhortos que han hecho tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados. Las cuotas escolares, mal llamadas así, no deberán condicionar la prestación del servicio o la entrega de documentos. La Secretaría de Educación, año con año, hace entrega de oficios a las autoridades educativas para que no se involucren en este proceso. Hoy en día, nosotros hemos estado en comunicación y vamos a buscar para que este tipo de situaciones, que son aportaciones voluntarias de los padres de familia, no se den y no coincidan con los tiempos de inscripción ni entrega de documentos. Eso lo hemos estado hablando con los directivos escolares y la intención es que se reconoce que las asociaciones de padres de familia, con muy buena intención, hacen aportaciones de manera voluntaria para que las escuelas se encuentren en mejores condiciones. Muchas gracias, señor secretario. Le pregunto a la diputada Marta Mesa Obregón si va a hacer uso de una segunda réplica. Muchas gracias, compañera diputada. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la compañera diputada M.A. Remedios Olivera Orozco, diputada única del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, bienvenido. Muchas gracias, diputada. Diputadas y diputados, sin duda alguna, la misión de la Secretaría de Educación es una de las tareas primordiales en el desarrollo de nuestro Estado. Educar y forjar a la niñez y juventud es una gran responsabilidad. Se requiere de una estructura muy bien diseñada y armonizada entre el modelo educativo, los programas de estudio, la planta física suficiente y adecuada, así como el equipo humano capacitado profesionalmente para la obtención de tan noble objetivo. Sin embargo, en nuestro país, las políticas que se diseñan para este objetivo se hacen desde el escritorio, tomando modelos educativos de otros países que, si bien tuvieron éxito en otras latitudes, sus condiciones económicas y sociales son muy distintas a México. Además, no se considera desde su diseño la opinión de las y los docentes que serán los operativos de los programas, sino, con un poco de suerte, solo las de algunos profesionistas que en su mayoría no han pisado un aula. Seguramente usted me dirá, señor secretario, que no es su competencia cambiar el diseño de los programas, menos aún del modelo educativo, que por cierto estamos estrenando desde el pasado ciclo escolar. Pero, en cambio, puede gestionar, apoyado por el gobernador, y estoy segura, con el respaldo de las y los docentes colimenses, algunos ajustes que permitan, sin apartarnos de los objetivos del modelo educativo que se implementa, una mejor aplicación para que de manera gradual e informada se pueda transitar a las nuevas estrategias planteadas sin perjudicar a quienes iniciaron con los planes de estudio del año 2011.
Señor secretario, mi observación está sustentada en la lógica de las y los docentes, que ven lo inoperante que resulta para los estudiantes de cuarto a sexto de primaria y para los de segundo y tercero de secundaria, dado que ellos iniciaron con el modelo 2011 y la carga curricular que está diseñada para más horas de trabajo frente a grupo y con la obligación de adaptar sus contenidos a los nuevos tiempos que se disponen, descontando las horas destinadas a los clubes cuando sus textos escolares y los aprendizajes esperados corresponden al modelo del diseño anterior. Si a esto le sumamos las horas que los docentes tienen que dedicar a la evaluación trimestral que la reforma educativa establece y que consiste en un amplio cuestionario por alumno que tendrán que subir a una plataforma que, por cierto, aún no se tienen acceso, los maestros se preguntan: ¿cuánto tiempo efectivo de clase se podrá dedicar a las materias de la currícula de educación básica? ¿Cuál será el criterio de selección de los contenidos? ¿Qué contenidos serán considerados en los exámenes PISA, Enlace y Planea? Hasta el momento no hay respuesta a estos cuestionamientos. ¿Qué puede hacer la Secretaría a su cargo para resolver esta situación, al menos con los maestros de los alumnos que iniciaron con el modelo educativo 2011? Creo que la justificación se puede concretar, además de que el nuevo modelo no corresponde a la carga curricular, tampoco lo hacen los materiales de apoyo y los libros de texto. En otro tema, secretario, ¿qué hay de las políticas que se han implementado para la contratación del personal docente y de apoyo, que tiene un importante rezago en cuanto a la basificación del personal, ya que los docentes bajo contrato no tienen de inicio la certeza de su permanencia en el sector, además de carecer de todo tipo de prestaciones? No obstante, muchos de ellos tienen una antigüedad de 10 años bajo este tipo de esquema, es decir, bajo contratos, violando sus derechos laborales y humanos. ¿Cuántos maestros tenemos en este esquema? Esa es una pregunta. Este problema, secretario, afecta directamente a la educación, independientemente del perjuicio que le cause a cada uno de los maestros así contratados, pues arrastra consigo problemas de continuidad con el trabajo frente al grupo, ya que en muchos de los casos los alumnos tienen hasta 4 maestros diferentes a lo largo de un ciclo escolar, mermando la calidad de los resultados de la educación. ¿Qué tiene planeado hacer la Secretaría a su cargo para terminar con este tipo de contrataciones que vulneran los derechos de los trabajadores de la educación y dañan el rendimiento escolar? Pasando a otro tema, durante la comparecencia del gobernador externé el grave problema que viven los docentes del sistema de educación media distancia desde hace años en torno al convenio que se estableció entre el Estado y la Federación para cubrir sus percepciones y que el Estado no ha cumplido, dejando a sus docentes con afectaciones en sus salarios. El gobernador no me dio respuesta a este planteamiento. Quiero pensar que por falta de tiempo, por lo que hoy sí espero su respuesta, señor secretario. Finalmente, le exijo la reinstalación del maestro Miguel Ángel Díaz Dueñas, que fue cesado cuando pretendió fotografiar sus respuestas durante la aplicación de la evaluación docente. Él nunca se negó a presentar su examen, simplemente quería tener una prueba objetiva y contundente contra cualquier manipulación que pudiera darse con el resultado de su evaluación, debido a la desconfianza que se tiene en las instituciones, lamentablemente. El maestro debe regresar a su trabajo y debe recibir todos los sueldos caídos y prestaciones que le corresponden. Es lo justo a su reclamo. Espero sus respuestas, señor secretario. Muchas gracias, compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por la compañera diputada M.A. Remedios Olivero Orozco, diputada única del Partido Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias a la maestra Remedios. Coincido con usted en cuanto a los diseños de programas a nivel nacional. Es la Secretaría de Educación Pública quien diseña los planes curriculares para la aplicación
y es obligación de las autoridades educativas, desde luego, su aplicación. Pero eso no impide de que la propia autoridad educativa local diseñe programas estatales. En ese sentido, es la dinámica que tenemos con el gobierno del Estado de aplicar políticas públicas estatales que nos permitan resolver la problemática que se presenta en la educación básica. Y tiene usted mucha razón. Cuando se pone en práctica el nuevo modelo educativo, se anuncia que este se aplica en 2 fases. Su primera fase arrancó en este agosto con el nuevo ciclo escolar y que aplica única y exclusivamente para los niveles de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Aunado a esto, se presenta una sobrecarga en la evaluación que la propia autoridad educativa ya presentó su inconformidad y que no es exclusivamente de Colima, es a nivel nacional. Una sobrecarga administrativa en el proceso de evaluación donde se pasa de 5 momentos a 3 y donde se evalúan de 8 campos formativos a 20 por cada alumno. Esta situación creemos que se va a revisar por la propia autoridad. Los propios maestros en la capacitación que se ha dado han mostrado su preocupación porque efectivamente, además de evaluar a cada uno de los alumnos, tienen que subir a la plataforma ese tipo de información, lo cual le hace una pérdida de tiempo que se lleva más allá del espacio destinado para su aplicación curricular. ¿Qué estamos haciendo como autoridades educativas? De entrada, la postura que fijamos en la reunión de carácter nacional es que mientras se decide la aplicación de la modificación de esos 20 campos formativos, se diseñó solo una hoja para que se aplique este primer momento de evaluación en los términos muy específicos y muy simples, en tanto la Autoridad Educativa Federal da una respuesta en ese sentido. Un tema que es una preocupación y que la maestra Remedios nos lo comenta y que tiene que ver con las políticas de basificación y de los trabajadores que están por contrato. Miren, la Secretaría de Educación aplica por contrato 3 proyectos. El primero de ellos va enfocado para aquellos trabajadores que trabajan bajo reglas de operación de programas federales. Los programas federales asignan un recurso y este se aplica en ciertas condiciones. Voy a poner un ejemplo muy claro. Los maestros de inglés en el Programa Nacional de Inglés y los maestros de inglés en el programa de escuelas de tiempo completo. Las reglas de operación dice que se contratan esos trabajadores para prestar solamente un servicio por días laborables. Nosotros tenemos en ese concepto más de 300, casi 300 maestros que trabajan bajo reglas de operación y que quiero decirles que gracias a las gestiones del gobernador se logró hacer llegar recursos para darle continuidad durante 2 ciclos escolares que ya no aplicaban en el programa de escuelas de tiempo completo. 2017-2018 y 2018-2019 tenemos la fortuna de seguir contando con esos maestros, pero bajo contrato y mediante reglas de operación. El otro tiene que ver con las licencias que los maestros solicitan por motivos de salud. El FONE solamente nos paga 2 tipos de licencias, las de gravidez y las prejubilatorias. Esas sí las podemos cubrir. Pero los maestros tienen derecho a enfermarse y tienen derecho a hacer uso de ese servicio de separarse de la educación mientras se recuperan. Esas licencias no nos las paga nadie. Y nosotros no podemos dejar los grupos escolares sin la prestación de servicio. De ahí que hacemos contratos para que los maestros cubran esas ausencias de las licencias médicas. ¿Por cuánto tiempo? Por 28 días, por 2 meses, por 6 meses, hasta por acuerdo presidencial. ¿Y cuál es el otro grupo de trabajadores que tenemos que por contrato? Son los trabajadores administrativos y manuales. Desde el 2011, la Federación solamente ha entregado a la Secretaría de Educación Pública 6 plazas de intendencia. Durante los últimos 7 años, 6 plazas de intendencia. Y el servicio se tiene que prestar en las escuelas, no solamente en intendencia, sino también en administrativos y manuales. 749 compañeros tenemos
que están trabajando bajo contrato. ¿Y por qué lo hacemos bajo contrato? Porque no tenemos las plazas presupuestales federales para poderles dar ese servicio. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos con gasto corriente, con recursos de la propia Secretaría de Educación y por contratos que cada 6 meses estamos renovando. Son compañeros que efectivamente tienen más de 10 u 11 años trabajando por contrato, precisamente ¿por qué? Porque no ha habido las plazas federales para poder prestar ese servicio. Y finalmente sobre el problema de EMSAD. Miren, el sistema de EMSAD nace en 2002 y hasta el 2013 nace el sistema de telebachilleratos. Durante 14 años estos trabajadores venían operando bajo el régimen de contrato y solamente cobrando el concepto 07, que es el sueldo. Las prestaciones que por ley les corresponden no las recibían. ¿Y saben por qué? Porque había una contraparte que no se aportaba, que es la que le correspondía al gobierno del Estado. Durante 14 años estos trabajadores vinieron trabajando bajo ese sistema. A 4 meses de que el gobernador del Estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, asumió la gobernatura, lo primero que hizo fue regularizar su situación laboral. 27 millones de pesos que le competen al gobierno del Estado a aportar, se hicieron entrega en los primeros 4 meses. 20 millones para EMSAD y 7 para telebachillerato. Con eso se regularizó su situación económica y los trabajadores tuvieron derecho a muchas prestaciones que no recibían, entre ellas el aguinaldo, entre ellas el pago vacacional, entre ellas las cuestiones de material didáctico y los 9 días que por derecho y por negociaciones les corresponden. Pero algo más, a 1 año de la llegada del gobernador, estos trabajadores se basificaron. Venían trabajando bajo contrato y al año se basificaron todos, el 100%, incluidos dentro del programa del servicio profesional docente. Y más aún, a partir del 1 de enero de 2017, lograron su incorporación al ISSSTE. Todos ellos tienen las prestaciones que por ley del ISSSTE les corresponden, salvo una pequeña excepción. Hay una prestación que tiene que ver con la prestación del servicio de vivienda, que la misma ley del ISSSTE dice en su artículo 169 que será hasta los 18 meses que el trabajador cotice que se hará merecedor a esta prestación. Los trabajadores de EMSAD y telebachillerato ya cumplieron en octubre de este año esos 18 meses. Por lo tanto, desde este momento tienen ya derecho a las 21 prestaciones que por ley les corresponden. Y sobre el asunto del maestro Miguel Ángel Dueñas, es un asunto que la propia Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dictaminó y ordenó a la autoridad educativa local para que en desacato a los planteamientos de la ley del Servicio Profesional Docente incumplió esa prestación y fue dado de baja. El maestro Miguel Ángel Dueñas inició un proceso que tengo entendido que se lleva y que esperemos que los resultados que se den le puedan favorecer. Yo al maestro Miguel Ángel Dueñas lo conozco, hay una amistad con él y esperemos que las modificaciones que se den en las futuras reformas que se hagan en cuanto a la ley del servicio profesional docente le favorezcan. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada M.A. Remedios Olivera Orozco, hasta por 3 minutos y desea formular su réplica. Muchas gracias. Le agradezco la información y en lo que usted nos explica, me alegra pues que esté consciente de la carga curricular que representa la aplicación de este modelo para los docentes, pero también que se está trabajando para que sea en 2 etapas y que los maestros no tengan de momento que cubrir esos 5 momentos y que se esté reduciendo a 3. Yo creo que hace falta que la mayoría de los docentes lo conozcan, porque todavía la semana pasada nos lo vinieron a expresar aquí como una preocupación muy importante. En cuanto a la situación de los contratos, pues todo el tiempo se ha dado que solamente se cubren las licencias por gravidez y las prejubilatorias. Sin embargo,
yo creo que tendríamos que buscar un mecanismo a nivel institucional para que los espacios que correspondan a licencias por enfermedades profesionales o diversas se puedan atender sin que esto afecte ni al trabajador ni a los educandos. Me preocupa eso que usted comenta, que solamente se han dado 6 plazas de intendencia en ese periodo de tiempo. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esta legislatura puede apoyar para que se haga la gestión correspondiente para ampliar el techo financiero en ese sentido a nivel federal, porque 749 trabajadores bajo contrato en el esquema de administrativos e intendentes es un número importante de trabajadores que finalmente no están contando con todas sus prestaciones y sobre todo están perdiendo antigüedad laboral. En cuanto a lo que usted señala del subsistema de educación a distancia, que efectivamente se reconoce que solamente estuvieron percibiendo el puro concepto 07 porque el Estado no estaba aportando la parte que le correspondía de ese contrato, pero hasta ahí creo que no hay diferencia entre lo que exponen aquí los maestros correspondientes a ese subsistema de lo que usted está expresando aquí. Sin embargo, usted señala que casi inmediatamente que el gobernador Ignacio Peralta asumió la gubernatura, se regularizaron y que a la fecha el 100% están basificados y que se tienen incluso al mes de octubre ya las 21 prestaciones. Sí, es preocupante porque los maestros han señalado otra cosa. Yo creo que esta legislatura debe investigar a fondo qué está pasando con esos recursos y quién está omitiendo información, porque los maestros aquí vienen a esta soberanía y expresan una cosa y el señor secretario está diciendo todo lo contrario. Finalmente, en caso del maestro Miguel Ángel Dueñas, pues sí, sé que es un asunto judicializado, que está en proceso, pero quiero expresarle de esta tribuna mi solidaridad con esa causa y esperemos pronto tenga respuesta positiva a su demanda. Gracias. Gracias, compañera diputada. Se concede la palabra al ciudadano secretario hasta por 3 minutos para dar respuesta a la réplica de la diputada del partido Movimiento Ciudadano, diputada única. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Adelante. Efectivamente, tenemos mucho que hacer. El gobierno del Estado y la Secretaría de Educación somos de los más interesados en que el sistema educativo opere en las mejores condiciones y sobre todo que los trabajadores que desempeñan una función día con día en beneficio de la niñez y la juventud colimense cuente con los servicios que por ley le corresponden. ¿Qué podemos hacer?, dice la diputada. Pues por principio de cuentas, gestionar recursos ante la Federación para que se reconozcan esas 749 plazas que están adscritas a un centro de trabajo, que están prestando un servicio y que están plenamente justificadas, pero que no se cuenta un techo financiero para poderles tener recursos que son de manera recurrente y que puedan llegar año con año. Nosotros ya hemos hecho la solicitud a nivel federal. Yo acompañé al gobernador del Estado a una reunión con el secretario de Educación Pública para solicitar la regularización de esos trabajadores. Es muy sencillo recordar lo que ha pasado. Recordemos que ante la carencia de estas plazas administrativas y manuales, hay varios municipios que ya se han solidarizado apoyando a escuelas que no cuentan con el servicio. Coquimatlán, Ixtlahuacán y Manzanillo han establecido convenios con la Secretaría de Educación para que a 50% se les pagara apoyo a esos trabajadores. Hoy en día ya ni Ixtlahuacán ni Coquimatlán lo hace la Secretaría de Educación. El año pasado el municipio de Manzanillo apoyó a más de 40 escuelas otorgando apoyo para la prestación de ese servicio manual en las escuelas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacer eso, que lleguen recursos federales para poder regularizar a compañeros maestros. ¿Qué está haciendo la Secretaría ante eso? Yo le hice una propuesta al señor gobernador del Estado y me la autorizó, que consiste en
acelerar el proceso de jubilación de aquellos trabajadores administrativos y manuales que están ya en proceso de jubilación, de manera que nos puedan dejar plazas para basificar a los que están de contrato. Es un proceso que estamos trabajando y que esperemos echarlo a andar en unos días, pero va a ser un proceso gradual. No va a resolver la problemática de todos los 749 trabajadores. Tendremos que llevarlo de manera gradual y vamos a considerar nosotros, de alguna manera, la antigüedad que tienen en el servicio. Y finalmente, sobre las prestaciones de los recursos de las 21 prestaciones, nosotros invitamos a cualquier trabajador del sistema EMSAD y telebachillerato que tenga alguna duda sobre la aplicación de los recursos para que asista. Hay dos situaciones que por falta de información a veces nosotros tenemos que explicarlo y los maestros se sienten afectados. La primera, todas las prestaciones que por ley les corresponden la pueden ya hacer válida. Nosotros tuvimos una reunión con el delegado del ISSSTE y ellos se comprometieron a hacer, si se hace necesario, una información municipio por municipio para que los trabajadores tengan. ¿Qué pasa en otro concepto? Hay quienes ya tienen un Afore y tienen que irse a dar de alta dentro del ISSSTE para poder estar dentro de las prestaciones para jubilaciones del ISSSTE. Es falta de información que nosotros ponemos a disposición de los trabajadores de EMSAD y telebachillerato. Le comentaba aquí en corto al presidente Guillermo Toscano, que es maestro de telebachilleratos, que a partir de octubre todos los trabajadores pueden hacer ya uso de sus prestaciones del FOBISSSTE en cuanto a créditos de vivienda, en cuanto a créditos para ampliación y construcción de vivienda y en cuanto a créditos personales. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto a la compañera diputada M.A. Remedios Olivero Orozco si va a hacer uso de su segunda réplica. Adelante, compañera, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Seré muy breve. Primero, para solicitarle, señor secretario, una reunión con los maestros del sistema de educación media distancia para aclarar este tipo de cuestiones. Es preocupante que no concuerde la información que ellos nos proporcionan, lo que usted está señalando de hoy, pero creo que sería muy sano que nos otorgara una reunión con ellos. Y para finalizar, no quiero dejar de reconocer a los maestros de Colima. Usted lo dijo hace unos momentos cuando su exposición, los resultados y el reconocimiento que los maestros colimenses se han ganado a nivel nacional. Creo que desde hace muchos años los maestros colimenses han dado muestra de profesionalismo, de trabajo, de entrega, de vocación, y es muy conveniente que además de que se estén a la salva todos sus derechos y sus estímulos que la Secretaría y el sistema les otorga, que tengan el reconocimiento de la sociedad. Yo reconozco, pues, el resultado que han dado en lo que usted expone, que un segundo lugar en Planea 2018, y un cuarto lugar, primero dijo que en el lenguaje y comunicación, y un cuarto lugar en matemáticas. Esto refrenda que los maestros de Colima siempre han destacado en sus labores y vaya para todos ellos nuestro reconocimiento. Es cuanto. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz el señor secretario de Educación, hasta por 3 minutos para dar contestación a la réplica de la compañera diputada. Con mucho gusto, maestra Remedios. Agendamos una reunión con ellos porque creo que además se hace necesario informar de otras prestaciones que el gobierno del Estado ha hecho para los maestros de EMSAD y telebachillerato. La primera, el gobierno sí cumple con la aportación que corresponde. La segunda, ya están involucrados e incorporados al ISSSTE. Y la tercera, hay una prestación que está dividida entre los maestros. Es una prestación que se denominan los 9 días. Esa solo les llega a los maestros de EMSAD y a los de telebachillerato les llegan solo 2.
Y aunque es un recurso federal, el gobierno del estado viene aportando desde 2016 lo equivalente a esos 7 días que le faltan. ¿Qué significa esto? Que con recursos del gobierno del estado se les ha recuperado esos 9 días para todos los trabajadores. La semana pasada se les pagó lo equivalente a 2018. Y algo más, los maestros de EMSAD y telebachillerato tienen una forma muy importante para poder hacerse llegar mejores ingresos. Y eso es nada más cambiando de modelo. La mayoría de nuestros EMSAD están en el modelo A, y ese modelo A atiende a un número mínimo de alumnos. Para poder incorporarse al modelo B, se requiere tener una mayor cantidad de alumnos, hasta una cantidad que se debe considerar. Aquí tengo yo el dato, se lo voy a manejar. Los planteles que tienen de 106 a 150 alumnos pueden incorporarse al modelo B. ¿Y saben qué les significa ingresar al modelo B? Incrementarse económicamente 4 horas más. Es una lucha que los trabajadores tienen promoviendo su escuela para que tengan más alumnos y que ellos también puedan hacerlo. Esta semana incorporamos a 3 más al modelo B. Son respuestas claras y contundentes que estamos dando a los maestros de EMSAD y que, como bien dice usted, maestra Remedios, se hace necesario informar. Y finalmente coincido con usted, el trabajo que los maestros y las maestras de Colima hacen en coordinación con su organización sindical, tienen a Colima como referente nacional en materia educativa, y eso se lo reconoce el gobierno del estado y la Secretaría de Educación. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la compañera diputada Guadalupe Berber Corona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con la venia de la presidencia, saludo a mis compañeros y a mis compañeras con la venia de la presidencia, saludo a mis compañeros y mis compañeras diputadas y al público en general que nos acompaña el día de hoy. Y por supuesto, doy la más cordial de las bienvenidas al profesor Jaime Flores. Bienvenido, secretario, a su casa. El desarrollo humano es entendido como el proceso de expansión de las capacidades de las personas con el fin de ampliar sus opciones y oportunidades. Este está íntimamente relacionado no solo con la satisfacción de necesidades, sino también con los anhelos de optimizar la calidad de vida y ser cada vez mejor, bien sea a nivel personal, profesional, miembros de un grupo familiar y de la sociedad en general. En este orden de ideas, la educación ha sido considerada como un elemento para el desarrollo humano y es una pieza clave para la sustentabilidad, ya que a través de esta, cada quien se hace consciente del impacto de sus actividades sobre el entorno. De ahí que Jacques Delors describe que frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. No hay un mejor camino hacia la prosperidad que la educación. Por ello debemos vigilar a cabalidad cada una de las actividades desarrolladas por la secretaría que usted encabeza, profesor, en conjunto con el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima. En ese sentido, sabemos de los avances en materia de infraestructura educativa, cobertura y calidad de la educación, así como las becas y programas de desarrollo educativo
que se han venido implementando en el estado de Colima. Por ello, quiero extenderle una felicitación primeramente a los maestros, quienes son los que impulsan la maquinaria educativa. Sin su voluntad, esfuerzo y gran vocación de servicio al enfrentar las adversidades presentadas, no podríamos aspirar a la educación que queremos para nuestro estado. Extiendo también mi reconocimiento al secretario de Educación Pública, el profesor Jaime Flores Merlo, quien ha estado sumando esfuerzos y trabajando arduamente con temas de vital importancia para el desarrollo en materia educativa. Por último, extiendo mi más grata felicitación a quien encabeza todo este proyecto, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Gracias por su liderazgo, pero sobre todo por su visión de largo plazo, la cual nos permite aspirar a un Colima desarrollado en materia educativa. Pero también, por otro lado, reconocemos los desafíos a los que nos enfrentamos y sabemos que aún hay mucho camino por recorrer para llegar a un sistema de educación pública de primer nivel, el cual disminuya de manera significativa la brecha de acceso y calidad entre los estudiantes de altos y bajos ingresos, lo que implica abordar varios temas de relevancia. Un sistema educativo de primer nivel requiere que los docentes sean de primer nivel, pero que también sean tratados como tal. Con base al escenario anterior, haré las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta la ley de pensiones a los maestros de todo el estado? Y también escuché que usted comentaba que algunas de las cuotas escolares no son obligatorias. Entonces, ¿existe alguna sanción a aquellas escuelas que lo han estado exigiendo? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por la diputada Guadalupe Berber. Muchísimas gracias. Agradezco a la diputada Guadalupe Berber sus comentarios, sobre todo el reconocimiento que hace a las maestras y los maestros del estado de Colima, lo cual ha sido ya reconocido por quienes me han antecedido en la palabra. Un tema que fue muy revisado, un tema que fue mediático, fue la nueva ley de pensiones, donde aplica en el caso del sistema educativo para los maestros del sistema estatal, esto es, para los maestros agremiados en la sección 39 del CENTE, en lo que se refiere al sistema educativo. Yo quiero comentarle, amiga diputada, que si alguien mostró preocupación y revisión de cómo venía enfocada esta nueva ley de pensiones, fue la organización sindical de la sección 39 del CENTE, que es la garante defensora de los derechos de los trabajadores de la educación afiliados al sistema estatal. Y que fue casi un año de revisión, punto por punto, de cuidar que no se afectaran las conquistas sindicales ya tenidas, pero que sí se buscara un sistema de pensiones que garantizara a futuro que estos no se vieran afectados en su sistema de pensión o jubilación. Pero también habría que reconocer que es un proyecto de ley con altura de miras que impulsó el gobernador del estado, que tiene una proyección a futuro, que garantice que las finanzas del gobierno del estado estén acordes a los procesos de jubilación y de pensiones de los trabajadores. Fue un trabajo consensuado, donde no solo se tuvo la intervención de la organización sindical local, sino que se tuvo también la participación de la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para cuidar que esta ley de pensiones se aplicara una vez que se cuidaran todas las conquistas sindicales de los trabajadores. Quiere decir que cuando se llegaron a esos acuerdos, donde se rescata en primer término que los trabajadores afiliados a la sección 39 del CENTE no se vieran afectados y que las nuevas generaciones se involucraran también con una visión que obviamente como nuevas contrataciones
tendrían que ajustarse a esa nueva ley de pensiones y que aplica a futuro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que se está garantizando a futuro, a más de 20 años, y que alguien se pregunta, ¿qué necesidad del gobierno del Estado de presentar esta iniciativa en este momento, cuando en 3 años se va? Bueno, esto habla de un alto sentido de responsabilidad, de una ley que venía por más de muchísimos años sin reformarse y sin aplicarse, y que hoy es ya una realidad, y que donde se encuentran protegidos y a salvaguarda los derechos de los trabajadores. Y finalmente, sobre lo de las cuotas escolares. Miren, el año pasado yo tuve una reunión con el Congreso del Estado, aquí mismo, donde se pretendía incluir en el Código Penal las sanciones a los directivos que incumplieran con este mandato de la ley, las cuotas escolares. Aquí quedó muy claro que estas cuotas escolares no forman parte de la organización de las escuelas. Se me acabó el tiempo. A ver, ¿puedo? Señor secretario, le recuerdo que se le está acabando. Sí, me dice que se me terminó el tiempo. Se está acabando, ¿no? No, ya terminé. Sí, nada más cerraría con un tema. El gobierno del Estado y la Secretaría de Educación ratifican lo que ya dije anteriormente, el respeto absoluto a la educación pública y a no condicionar las cuotas o las aportaciones voluntarias de los padres de familia a la prestación de servicio o entrega de documentos. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la compañera diputada Guadalupe Berber Corona, hasta por 3 minutos, si desea formular réplica. Señor secretario. ¿Ya me escucho? Ya me escucho. Señor secretario, existe una problemática no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Es una problemática que está latente y que debemos de atender, sobre todo porque en ocasiones generan casos polémicos, como el caso de la presunta violación de un alumno de la escuela primaria Emiliano Zapata, turno vespertino de Villa de Álvarez. Primero, me gustaría saber qué acciones ha implementado para atender el problema del bullying en las escuelas la Secretaría de Educación Pública, y también qué acciones ha tomado para atender este asunto de la escuela primaria Emiliano Zapata, además de cómo le hace la Secretaría de Educación Pública para enfrentar las escuelas situaciones de emergencia. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz. Hasta por 3 minutos el ciudadano secretario de Educación. Adelante, secretario. Quiero tomar este tema con las reservas que implican. Tenemos en el Estado 936 escuelas en las que se ofrece el sistema de educación pública de preescolar, primaria y secundaria. Son 133,133 alumnos que son atendidos por 7,526 maestros. Cada escuela representa un espacio único, irrepetible, donde se presta un servicio, donde acuden cientos de niños con diferentes situaciones de carácter educativo, y que los maestros y las maestras nos preocupa y nos ocupa los riesgos a los que nos exponemos en este espacio. Accidentes, situaciones de conducta, extravío, daño, maltrato, y que es una situación que a nivel nacional preocupa,
pero que también a nivel local. Sobre el caso de la presunta violación de un niño en Villa de Álvarez, lo primero que lamento es el daño moral que se le hizo a este niño inocente de manera involuntaria, exhibiendo en redes sociales una situación que pudo haberse revisado y resuelto de manera interna. El daño que hicieron esas redes sociales a ese niño, el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación no lo comparten. Desde el momento en que se tuvo conocimiento del proceso, la autoridad educativa tomó cartas en el asunto con sus diferentes figuras, como son la Dirección de Educación Básica, la Subdirección de Educación Primaria y la Subdirección de Asuntos Jurídicos. Una revisión que se hizo con la participación de la Secretaría de Salud, pero lamentablemente la madre de familia decidió presentar una denuncia al Ministerio Público, lo cual nos evita a nosotros darle continuidad al tema. Está en la cancha de la Fiscalía General, está en la cancha del DIF estatal, pero sí a nosotros nos deja un mensaje muy claro. ¿Y qué estamos haciendo? Primero, es un tema obligado de revisión en todos los consejos técnicos escolares, de tomar medidas para que esto no suceda. Segundo, hemos diseñado un manual de protocolos de seguridad y emergencia escolar donde se contempla la situación del abuso sexual infantil y se ha capacitado sobre él. De acuerdo al Programa Nacional de Convivencia Escolar, se ha diseñado un segundo manual con 3 temas específicos: el abuso sexual infantil, el acoso escolar y el maltrato. Y se tiene un curso en línea a nivel nacional con la Secretaría de Educación Pública para que padres de familia, maestros y sociedad de manera conjunta tenemos la información al respecto. Nosotros, como Secretaría de Educación, hemos tenido el cuidado de que esos cursos se informen